Pongan el WhatsApp en velocidad máxima. No le dan el micrófono al doctor del barco. No, porque cuando estoy yo no puede hacer presentación. Listo, vamos. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Esta es la última charla. La idea era hacerla un poquito más dinámica, ¿sí? Todo esto surge a partir de todas las preguntas que se realizan a nivel de las redes que contamos nosotros en el traslado neonatal. Quería también explicarles que no solamente somos el equipo de médicos, enfermeros, administrativos, choferes los que la componen, sino también todo un grupo, ¿sí? Que está en el hospital y que son los distintos especialistas y médicos del servicio de traslado, porque a veces no solamente nosotros no es que manejamos toda la sabiduría, sino que también necesitamos de todos los especialistas para realizar, obviamente para solucionar o tratar de solucionar los problemas que nos surgen desde el interior, obviamente en los hospitales en donde no cuentan con esta posibilidad y que nosotros sí, así que bueno, en ese sentido quería yo presentarles en un primer momento a todos los participantes de esta mesa. Nos va a acompañar obviamente la doctora Silvetti Marcela. Ella está encargada en la parte de infectología, es médica neonatóloga, especialista, médica de planta en el servicio de neonatología del materno infantil. También la doctora Torres, también médica especialista en neonatología, a cargo del sector intermedio, una de las jefas que está dentro de la unidad del Hospital Público Materno Infantil. También va a estar la doctora Paula Suárez, ella es médica, es cirujana pediátrica, especialista, y también médica de planta del Hospital Público Materno Infantil. Otra de las doctoras también que nos va a acompañar es la doctora Díaz Faiola. Ella también es médica especialista en cardiología pediátrica y obviamente nos va a sacar un poco de dudas con respecto a las consultas más frecuentes. Nos está acompañando también la licenciada en fonoaudiología, Mariana del Barco, también nos acompaña siempre en la unidad de neonatología del materno infantil, y también la doctora Albarracín María, que es también médica neonatóloga, que está en el servicio, encargada obviamente de la parte de RENAC, que va a hablar un poquito de malformaciones y de todas las preguntas muy frecuentes que nos surgen a través de las redes. Vamos a comenzar, lo habíamos planteado como una nube de dudas porque hay muchísimas cosas y la idea es hacer un ping-pong de preguntas y respuestas mediante los especialistas para que también la gente del interior lo aproveche y bueno, si hay alguna duda que genere este tema o alguno que nos hayamos olvidado, nos hayamos pasado por alto, por favor a través del Zoom vamos a estar respondiéndolas al finalizar la presentación. Bueno, vamos a empezar con sífilis congénita, bronquiolitis, vacuna en el recién nacido. La idea es que la doctora Silvetti nos comente ¿cuándo se considera que una madre está adecuadamente tratada, doctora? Bueno, una madre está adecuadamente tratada cuando el tratamiento lo realizó con penicilina. Como dice ahí, el tratamiento fue con penicilina, recibió 1 a 3 dosis de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad. Si es menos de 1 año, tiene que recibir 1 dosis, si son más de 1 año, 3 dosis, con un intervalo de 1 mes entre cada una de ellas, y el tratamiento tiene que ser la última dosis durante el último mes antes del parto. Y tiene controles de VDRL con títulos que vienen en descenso, ¿sí? Y que el descenso es el esperado. Viendo cómo se procede, ¿sí? ¿Cómo se debe proceder con el recién nacido expuesto? Bueno, primero que nada nosotros tenemos que responder, como dice esta diapositiva, si la mamá tiene VDRL positiva, es del medio. Si la sífilis fue confirmada, si fue adecuadamente tratada, si fue adecuadamente seguida y si su pareja recibió tratamiento. No nos tenemos que olvidar, y esto es fundamental, que el tratamiento de la sífilis no solamente va dirigido a la madre y al recién nacido, sino también a su pareja o a las parejas que podrían estar involucradas, ¿no? Si la madre recibe el tratamiento adecuado, pero su pareja no, se puede sobreinfectar, reinfectar y volver a aumentar los títulos. Entonces, nosotros tenemos que evaluar ese recién nacido viendo si tiene síntomas compatibles y de acuerdo a eso solicitar una VDRL. El recién nacido expuesto es aquel en el cual
estuvo expuesto a la VDRL de la madre, pero que me faltan datos como para confirmar o descartar que tenga una sífilis congénita. Entonces eso va a modificar el algoritmo de seguimiento que yo voy a hacer en este bebé. Con respecto a eso, Doc, ¿qué lesiones debo buscar en el recién nacido y requiere después de algún seguimiento posterior al tratamiento? Sí. Las lesiones que voy a buscar en el recién nacido, ¿aparece, Fernando, la imagen, la foto? Ahí está. Bueno, las imágenes más frecuentemente que nosotros podemos encontrar en el recién nacido son la descamación palmoplantar, ¿sí? Que acá también tengo. La hepatoesplenomegalia, fíjense en este recién nacido cómo se objetiviza el abdomen prominente. El pénfigo palmoplantar, acá tengo lesiones que son ampollares, que luego se van a destechar y que son altamente contagiosas. No hay más, ¿no, Fer? Sí. Bueno, y acá tenemos otro niño que tiene la hepatoesplenomegalia y se observa también la circulación colateral. Pero los signos más frecuentes que vamos a buscar son la descamación palmoplantar, puede aparecer el pénfigo, la ictericia que puede presentarse en forma precoz, también pueden tener en piel lesiones tipo rociola sifilítica, puede también tener regadíes que son la comisura de los labios como partiditas, ¿sí? Bueno, eso fundamentalmente, y pueden también ser prematuros y tener retardo del crecimiento intrauterino. Y en esta diapositiva, Fernando, el seguimiento, que es lo que hablábamos recién, es que yo tengo que saber si la madre fue adecuadamente tratada, tengo que ver si el recién nacido es sintomático o asintomático. Si tiene síntomas, no queda duda, es un recién nacido que se contagió de sífilis y lo tengo que sí o sí internar y hacer tratamiento durante 10 días con penicilina G-sódica. Ahora, si ese recién nacido es asintomático, tengo que tener presente si la madre fue adecuadamente tratada y seguida o si no no estuvo en estas condiciones. Si es una madre que fue adecuadamente tratada, se le hace al niño la VDRL, ¿sí? Junto con el par, con la madre, y no se le hace tratamiento y se hace seguimiento clínico y serológico, y este seguimiento se hace al mes, a los 2, a los 3, a los 6 y al año. Y al año se acompaña con una prueba treponémica. Y si la gestante no fue tratada, si es anormal, obviamente se interna, y si es normal, en este caso tampoco se interna al recién nacido, pero sí se lo considera expuesto y se le hace una única dosis de penicilina benzatínica. Bueno, esto es lo que les mencionaba recién, que es más que nada para que quede, ¿no? El seguimiento, cómo tiene que hacerse en el recién nacido expuesto, ya les mencioné, y en el recién nacido que yo confirmé que se trataba de una sífilis congénita, el seguimiento se hace con VDRL a los 3, 6, 12 meses, ¿sí? Y en el caso del neurolues, se repite la punción lumbar a los 6 meses. A los 6 meses tendría que negativizar la VDRL y la alteración del citoquímico también mejorar, aunque puede perdurar hasta el año las alteraciones en el citoquímico. Bueno, con respecto a la bronquiolitis, sí, que bueno, estamos por empezar, ¿cuáles son los síntomas iniciales que tenemos que tener en cuenta en el recién nacido? Los síntomas son lo mismo para cualquier otro paciente que consulta, ¿no? Un lactante. Puede comenzar con un cuadro respiratorio alto, rinorrea, una tos que puede durar de 3 a 5 días, y esto puede progresar a una dificultad respiratoria baja con broncorrea, broncoespasmo, ¿sí? Y que en realidad eso nosotros, ¿puedo contestarte ahora esto? O no sé qué pregunta me vas a hacer a posteriori. ¿Cuándo debo internar un bebé con bronquiolitis? Un bebé con bronquiolitis se interna si su domicilio es hasta alejado, si los padres no pueden garantizar el cuidado y el seguimiento de este recién nacido, si el paciente presenta apneas, si está hipóxico, si tiene un score de tal
que acá se los trajimos. El score de TAL es un score modificado para recién nacido, donde se incorpora las variables de la dificultad de la frecuencia respiratoria. Acuérdense que nosotros la dificultad respiratoria del recién nacido, ustedes están acostumbradas a manejarlo por EICOR. En este caso específico de la bronquiolitis lo hacemos a través del score de TAL. Hay otro score que se está utilizando actualmente, que es el de Fernández y colaboradores, que incorpora a estos parámetros los crepitantes y la relación inspiración-expiración. Es lo único que se modifica. Nosotros en el servicio, en el último protocolo que actualizamos de bronquiolitis este año, seguimos utilizando el score de TAL, ¿sí? Y bueno, y obviamente los prematuros también se internan y que tengan factores de riesgo, que es la pregunta que creo que sigue a posterior. Los factores de riesgo serían los prematuros, bajo peso, los chicos con cardiopatías congénitas o que tengan alguna otra enfermedad crónica, como por ejemplo alguna inmunosupresión o que tengan cardiopatías congénitas. ¿Debo medicar, doctora, una vez hecho el diagnóstico de bronquiolitis? No, no hay que medicar, no hay que medicar con antibióticos. Recordemos que la etiología es viral mayormente. Y en los casos de si hay que usar algún otro tipo de medicación, no hay evidencia de alto peso que dice que en realidad el uso tanto de beta 2 como de algún otro broncodilatador, adrenalina, etcétera, no modifica en sí la evolución del cuadro, ¿sí? Cada caso en particular debe ser evaluado en forma individual, de igual modo antes de decidir si tengo o no que tomar alguna conducta diferente, pero no se medican las bronquiolitis. Gracias, doc. El último tema, muy importante también, ¿qué opina usted con respecto a por qué son importantes la colocación de vacunas en un recién nacido? Bueno, recordemos que el recién nacido tiene su sistema inmunológico al nacer inmaduro, entonces necesitamos incorporarle las vacunas porque le van a ayudar a reforzar sus defensas y a evitar las formas graves de las distintas enfermedades. Las vacunas que nosotros colocamos en el recién nacido, que creo que es la posterior, es la BCG y la hepatitis B, ¿sí? La BCG, en realidad, por ahí hay algunas observación que hacer en los hijos de madre con HIV. Si nosotros sabemos cuál ha sido el seguimiento y las intervenciones que han sido tomadas en los hijos de madres con HIV y podemos garantizar un seguimiento y si el lugar donde estamos tiene alta incidencia para tuberculosis, la Organización Mundial de la Salud se expidió en el último incluso en el módulo de vacunas que se está haciendo ahora en el Hospital Gutiérrez, se expide y dice que se puede considerar el uso de la BCG en esos pacientes. Ahora, si yo no puedo garantizar todo esto, tengo que tener mucha precaución porque recordemos que puede hacer una forma grave y una forma diseminada a través del antígeno vacinal que se le está poniendo, ¿no? Y doctora, ¿hay vacunas especiales para el recién nacido prematuro? La vacuna que se pone en los recién nacidos prematuros, que bueno, hay distintas observaciones de acuerdo si el bebé tiene 32 semanas, menos de 1.500, 29 y menos de 1.000 gramos. Bueno, es muy específico, pero es el palivizumab, ¿sí? Bueno. Gracias, doc. Doctora Torres. José. Vamos a continuar entonces con el tema de ictericia, que también es otro de los temas muy frecuentes en las redes. ¿Qué causa la ictericia en el recién nacido, doctora? Buenos días. Bueno, lo que tenemos que saber primeramente que más del 60% de los recién nacidos van a presentar hiperbilirrubinemia y es muy frecuente que presenten la ictericia generalmente luego de las 48 horas, la mayoría de los bebés. Entiéndase como ictericia la coloración amarillenta de la piel y mucosa, que generalmente cuando hay un nivel de 4 o 5 miligramos decilitro en sangre de la bilirrubina, ya hay una manifestación clínica en la que podemos observar. Pero tenemos que considerar que los bebés, hay bebés que tienen mayor predisposición de realizar hiperbilirrubinemia severa y tener en cuenta el potencial de toxicidad que tiene la bilirrubina en el encéfalo
del recién nacido, que son bebés que vamos a tener que tener unos cuidados más frecuentes para prevenir y tratar oportunamente. Las causas pueden ser múltiples. Lo que tenemos que considerar las características fisiológicas del bebé. De por sí, todos los recién nacidos tienen una predisposición de producir una cantidad excesiva de bilirrubina. Normalmente en el feto la bilirrubina era eliminada a través de la placenta, pero una vez que el bebé nace, dada esta característica fisiológica, va a aumentar la bilirrubina porque no la puede eliminar en forma óptima. ¿Sí? Estas características se dan porque el recién nacido tiene un número elevado de glóbulos rojos, la vida media es más corta de los eritrocitos, también tienen eritrocitos envejecidos que están en proceso de destrucción. Hay que considerar también el sistema hepático enzimático que es insuficiente en los bebés y participa en el metabolismo de la bilirrubina. Y lo más importante que en los primeros días los bebés tienen una baja ingesta por vía oral, ¿sí?, de leche materna. A su vez tenemos una flora intestinal aún no formada, que está disminuida, con una disminución de la motilidad intestinal, que todo ello favorece al circuito enterohepático y una mayor producción de bilirrubina en sangre. Entre otras causas que sí ustedes también van a controlar frecuentemente, que puede haber una ictericia, una hiperbilirrubinemia, por una incompatibilidad de grupos, grupo ABO o subgrupos, y una incompatibilidad de factores RH. Múltiples otras causas que siempre hay que considerar, las infecciosas, las metabólicas como la fibrosis quística, el hipotiroidismo, que la galactosemia, que eso se pesquisa en forma universal a través del screening, alteración a nivel de las vías biliares, como el uso de drogas también, tanto en la madre como en el recién nacido, como por ejemplo considerar el ibuprofeno o el exceso de vitamina K en el niño, también es causante de ictericia. Y ante un bebé con ictericia, ¿qué debo tener en cuenta para saber si necesita tratamiento? Ante un bebé con ictericia, son muy pocas las pruebas que se requieren. Necesitamos conocer el grupo y factor del bebé y de la mamá y el valor de bilirrubina sérica total. Y cuando se sospecha de una ictericia por hemólisis, en este caso sí pedir un hematocrito, reticulocitos que van a estar aumentados, una prueba de Kunz para ver si hay una sensibilidad y un frotis. El tema de cuando nosotros tenemos el diagnóstico, Doc, que obviamente vamos a tener la posibilidad de contar con un laboratorio, usamos esta herramienta, ¿puede ser? El tratamiento, en realidad el manejo más correcto de la bilirrubina, que la mayoría de los recién nacidos las presenta, sobre todo en las 48 horas, a partir de las 48 horas, lo que hay que identificar son factores de riesgo. Hay bebés que están más predispuestos a que la bilirrubina aumente y aumente a valores peligrosos que pueden llevar a una encefalopatía hiperbilirrubínica. Esos factores de riesgo a considerar son los prematuros, los antecedentes de la mamá, que ya haya una sensibilización por incompatibilidad de grupos o de factor, buscar si en hermanitos hayan tenido bilirrubina, que hayan requerido tratamiento, internación, ¿sí? Son factores de riesgo que hay que tenerlos en cuenta. Y sobre todo cuando evaluamos al bebé necesitamos conocer los factores de riesgo identificados, conocer la bilirrubina sérica total y tener en cuenta en el contexto de la edad gestacional del bebé y de las horas de vida postnatal. Ese valor y con todos estos antecedentes de factores de riesgo debemos graficarlas, porque para eso utilizamos los nomogramas que han sido desarrollados por la Academia Americana de Pediatría y han sido adaptados para su uso en el manual ACORN. ¿Sí? Eso nos va a permitir al
interpretar el valor de bilirrubina y los factores de riesgo de acuerdo a las horas de vida y la edad gestacional del bebé, si estos bebés requieren o no tratamiento y deben ser internados. ¿Cuál sería el tratamiento, doctora? El tratamiento principal en aquellos bebés que realmente lo necesiten es la fototerapia. ¿Sí? La fototerapia que se utilizan lámparas LED, que son los diodos emisores de luz, es lo que significa lámpara LED, en el rango de luz azul-verde, que es la más activa sobre la bilirrubina, pero también la luz blanca emitida por estas lámparas son muy efectivas. Lo que ustedes deben tener en cuenta, la relación directa que hay entre la exposición, mejor dicho, la intensidad de la luz y la exposición mayor expuesta de la piel del bebé. Lo que se debe también tener en cuenta, a veces reducir el tamaño de los pañales, colocarla a una distancia entre 20 a 30 centímetros de la lámpara, cambiarlos de posición y sí cubrir los ojos para evitar el daño en la retina. No se debe suspender la lactancia materna. Hay bebés que quizás requieran suplementar, complementar la lactancia materna, y en otros en que los niveles de bilirrubina están por arriba de los niveles de fototerapia, sí un acceso venoso para infundir fluidos. Muchas gracias, Doc. Continuando con otro tema, es el prematuro tardío, que es también muy frecuente el nacimiento de a veces de estos bebés en los hospitales del interior. Queríamos saber cuándo se considera un bebé prematuro tardío. Bueno, hablando el tema anterior, la ictericia, ¿no? Como una de las consultas muy frecuentes en cribado, es un motivo también de internación. El factor de riesgo es el prematuro. El prematuro tardío, más que nada como para recordarlo a la gente que está presente, consideramos un recién nacido de término, un bebé que nace entre las 37 semanas y las 41 semanas y 6 días. ¿Sí? Por arriba de las 41,6 van a ser recién nacido post-término, y bebé prematuro todo menor de 37 semanas. Dentro de los prematuros tenemos este grupo, el grupo de prematuros tardíos, que son entre las semanas 34 y 36 semanas y 6 días. ¿Son más susceptibles a morbilidades? Todos sabemos que cuanto más pequeño el bebé, más prematuro, mayor es el riesgo de morbilidad y de mortalidad que tiene un bebé con respecto a los recién nacidos de término. Los bebitos prematuros tardíos tienen riesgo de toda una alteración en su transición luego que nace. Son bebés que tienen inestabilidad térmica, bebés que pueden tener trastorno en la transición respiratoria, o sea, presentar dificultad respiratoria, como una taquipnea transitoria, o por déficit de surfactante, hipertensión pulmonar. Son bebés que si no se alimentan precozmente, si están en condiciones de recibir el pecho de la mamá, pueden hacer hipoglucemia, tienen dificultades en la alimentación, y también van a presentar más precozmente ictericia. O sea, es que son bebés por sus características de inmadurez orgánica y fisiológica, van a presentar morbilidades que el médico, el enfermero tiene que estar muy atento en la evaluación desde que nacen hasta que se van de alta. ¿Y qué debo tener en cuenta, doctora, antes de darle de alta conjunta a estos bebés? Bien, antes que nada, toda esta dificultad y morbilidades que presenta el recién nacido prematuro, ustedes en el manual ACOR tienen cada situación clínica, cómo iniciar el manejo. Así que se los recomiendo que sea el manual que esté continuamente a la par de ustedes, ¿no? A la hora de evaluar e identificar los bebitos de riesgo. Antes de dar del alta, debemos saber que un bebé prematuro tardío, por las morbilidades que presenta, no debería darse el alta antes de las 48 horas de vida.
Lamentablemente a veces las altas son precoces, a las 36 horas, entonces debemos tener en cuenta situaciones clínicas en las que el bebé está estable. Tenemos que saber que los signos vitales del bebé están normales y estables dentro de las 12 últimas horas al alta. Considerar una frecuencia respiratoria menos de 60, una frecuencia cardíaca entre 100 y 120, que mantenga una temperatura entre 36,5 y 37,5, estando en su cuna con ropa adecuada. Haber observado que el bebé se esté alimentando bien al pecho, donde haya realmente una buena coordinación, succión, deglución y respiración durante la alimentación. Constatar la eliminación de meconio y de diuresis. Estos bebés son de riesgo de morbilidades, de ponerse ictérico tempranamente, controlar la bilirrubina. Hay que formar a los padres, instruir a los padres las posibles dificultades que pueden tener con su bebé en casa y citarlo entre las 24 y las 48 horas al alta conjunta. Requieren un seguimiento continuo por todo un equipo de salud. Muchas gracias, Doc. Vamos a continuar con el tema de malformaciones, sí, sobre todo, bueno, las fisuras labio-alveolo-palatinas, polidactilia y mamenoles preauriculares. Doctor Albarracín, quiero que, bueno, hablemos un poquito de malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas mayores son aquellas que van... ¿Se escucha? Ah, bien, ahí está. ¿Ahora? Sí, sí. Bien. Bueno, las malformaciones congénitas mayores son aquellas que van a afectar la función vital o la supervivencia del bebé. Requieren una intervención médica o quirúrgica y pueden causar una discapacidad significativa a largo plazo, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos como las cardiopatías congénitas. El corazón es un órgano vital, ¿no? La espina bífida, en cuanto a lo que sería la discapacidad significativa, labio leporino, fisura palatina, los defectos del tubo neural y las anomalías cromosómicas, como por ejemplo el síndrome de Down. Las malformaciones congénitas menores son aquellas que no van a afectar la función vital ni la supervivencia del bebé, es decir, el bebé puede llevar su función, la función de sus órganos y de sus tejidos de manera normal, no requieren una intervención médica o quirúrgica o por lo menos en el inmediato y pueden causar problemas estéticos o discapacidades leves. Y acá tenemos, por ejemplo, los hemangiomas, la polidactilia, algunas malformaciones en el pabellón auricular, como por ejemplo los mamelones preauriculares. Ahí tenemos la polidactilia postaxial o preaxial, según qué segmento esté involucrado. Digamos, si bien son malformaciones que tienen una implicancia estética, el bebé puede llevar su vida de manera normal. Doctora, ¿y cuándo debemos consultar al especialista? Debemos consultar al especialista cuando hay inquietudes estéticas, ¿sí? En el caso de las malformaciones congénitas menores, en el caso de crecimientos o cambios inusuales, ¿sí? Por ejemplo, algún angioma, ¿sí? Que esté localizado a nivel de la región frontal, que comprometa, digamos, el globo ocular, ¿sí? Dificultades en el desarrollo, esto ya es después, si tiene alguna dificultad, por ejemplo, en la succión, por ejemplo, algún frenillo, ¿sí? Que puede dificultar la succión del bebé y afectar, digamos, esa función que es la succión y su alimentación, en ese caso se considera consultar. En el caso de las malformaciones congénitas complejas,
todas las que son las malformaciones mayores, ¿sí? Los defectos del tubo neural, las cardiopatías congénitas, las malformaciones de la pared abdominal, etcétera. Inquietudes o dudas persistentes. Si hay, digamos, algo que no lo tengo claro, ¿sí? O no sé cómo proceder frente a una malformación, ya sea congénita, mayor o menor, es considerable, digamos, realizar la consulta a la red. Muchas gracias, Doc. Doctora Suárez, tenemos mucha duda. ¿Cuánto es el tiempo esperado para la eliminación del meconio en un recién nacido? Bueno, en principio hasta las 48 horas, pero tenemos que tener en cuenta que puede haber casos en que hay disminución de la motilidad intestinal, sobre todo en los recién nacidos prematuros, que pueden ser sanos o enfermos, ¿sí? Y tener también que si se asocia a otros signos o síntomas, o alteraciones en el examen físico, podemos considerar que puede ser un ano imperforado o una fístula, una malformación anorrectal con fístula, y que no sea suficiente como para eliminar una cantidad efectiva de meconio. Otras obstrucciones intestinales, algunas de ellas funcionales, transitorias. Hay que tener en cuenta también pensar en que puede estar una enfermedad de Hirschsprung, iliomeconial, que en nuestra provincia y racialmente no es muy frecuente, o tapones meconiales secundarios, ya sea a medicaciones a la madre o a diabetes gestacional. Y ante una distensión abdominal, ¿qué signos o síntomas debo tener en cuenta para una consulta urgente? Bueno, acá sobre todo nos vamos a orientar a las posibles etiologías, ¿sí? Una de las causas, digamos, que las vamos a ver más frecuentemente, pero en lo que es en la internación neonatal y sobre todo en el prematuro, y sobre todo en el prematuro extremo, es el neumoperitoneo, que la gran mayoría de las veces es por una causa gastrointestinal primaria, como una enterocolitis necrotizante, una perforación intestinal aislada, por isquemia gástrica con perforación, iatrogénica por sonda, o una obstrucción, ya sea en el duodeno o en el yeyuno alto, que hacen que esa presión produzca una perforación gástrica. Que estas, digamos, no son las más comunes en los pacientes de término, ¿sí? O si no, secundario un neumotórax hipertensivo, que tampoco es lo más frecuente, ¿sí? Y ahora sí, lo más frecuente va a ser por obstrucciones intestinales, y la distensión puede estar localizada, sobre todo en la parte abdominal superior, cuando se trata de una atresia de esófago con una fístula traqueoesofágica ante obstrucciones intestinales proximales, y puede ser una distensión generalizada cuando hay una obstrucción intestinal distal. Después, bueno, ahora justo vamos a hablar de otros síntomas frecuentes y vamos a describir un poquito más otras patologías. Que es el que sigue, ¿sí? ¿Ante qué tipo de vómitos en el recién nacido debemos sospechar esta obstrucción intestinal? Bien, el vómito que más nos tiene que llamar la atención son los vómitos biliosos, ¿sí? Tenemos que pensar en malrotación o en una patología estructural hasta que se descarte lo contrario. Después, bueno, otras etiologías por descarte que no requieran conducta quirúrgica, pero lo primero a pensar, una obstrucción intestinal. Tenemos obstrucciones que son por malrotación intestinal, que pueden tener vólvulo del intestino o no, y todas las atresias desde el duodeno hasta el colon. Otras causas menos frecuentes, como el páncreas anular, la enfermedad de Hirschsprung también se puede presentar con vómitos biliosos o vómitos no biliosos, y otras malformaciones menos frecuentes como bandas peritoneales, conducto onfalomesentérico persistente o duplicación del duodeno. Después, las causas que también no requieren, digamos, pueden ser vómitos biliosos y a veces no, pueden ser vómitos gástricos, porráceos, son sobre todo las asociadas a trastornos de la motilidad sin una obstrucción intestinal, ¿sí? Por ejemplo, la exposición de la madre a sulfato de magnesio, como había dicho anteriormente, hijos de madre diabética, cuando hay una exposición pre o postnatal, sobre todo a opioides y principalmente en la morfina, en caso de prematuridad por un trastorno de la motilidad intrínseca del prematuro, cuando tenemos sepsis asociadas con ilio, o sea, un enlentecimiento o falta de motilidad funcional, y lesiones del sistema nervioso central.
¿Y en el caso de los vómitos no biliosos, ¿no? En caso de vómitos no biliosos son menos frecuentes. Lo más frecuente, un bebé de término, ¿sí? Tenemos volúmenes excesivos de alimentación, puede ser lo más frecuente. Algunos casos también de reflujos gastroesofágicos, que se puede confundir, digamos, la regurgitación con el vómito, ¿sí? Otras causas son la intolerancia a la leche, dentro de ellas sobre todo la intolerancia a la proteína de la leche de vaca, que puede estar dada por fórmulas o por la lactancia materna, que en algunos casos necesitan dieta específica. Después, todo lo que sean lesiones suprabaterianas, o sea, todas las obstrucciones, malformaciones, atresias, que estén por arriba de la ampolla de váter. ¿Por qué? Porque todo el débito de ahí va a ser, no cuenta con la bili. Entonces tenemos la estenosis hipertrófica del píloro, la principal, todas las obstrucciones duodenales altas que estén por arriba de la ampolla de váter y algunos casos de páncreas anular. Muchas gracias. Otra de las consultas muy frecuentes, sí, es la parte cardiológica. Con respecto al soplo, ¿qué causa los soplos cardíacos en el recién nacido? ¿Son todos inocentes? Bueno, sabemos que el soplo es causado por la turbulencia del flujo sanguíneo, justamente por la sangre que pasa a alta velocidad en el corazón o los grandes vasos, ¿cierto? Está estudiado fundamentalmente en niños menores de 2 años y asintomáticos, sin las otras variables que vamos a ver más adelante, o sea, ante la presencia de un soplo. Los soplos, como saben, se pueden clasificar en inocentes o patológicos. Los inocentes son muy diferentes a los patológicos, generalmente son de corta duración, de baja intensidad, generalmente no son mayor de 2/6, también bien localizados, se localizan en el borde external izquierdo, tienen un tono bien muscular, suave, ¿sí? Aumentan en decúbito supino y generalmente no se presentan con ruidos añadidos. Los soplos patológicos generalmente pueden ser holosistólicos, diastólicos, continuos, son de intensidad fuerte, mayores de 3/6, tienen tonalidad ruda o áspera y generalmente se asocian a, otros ruidos. Se demostró un 0,6% en el recién nacido de soplos y se demostró que más del 50% son soplos patológicos. Los demás son soplos funcionales, ¿cierto? Estamos hablando del paciente, el recién nacido con soplo asintomático sin las otras variables que después vamos a ver, ¿cierto? Entonces, ¿son todos inocentes? Se ha demostrado que más de la mitad no son patológicos en el bebé recién nacido, ¿sí? ¿En qué momento debo consultar con el especialista, doc? Bien. Bueno, y aquí le sumamos las variables, ¿cierto? Yo tengo un soplo y no puedo decir si es inocente, si es funcional o patológico, entonces tengo otras variables para valorar. Y está demostrado que, por ejemplo, en el bebé menor de 3 meses, por lo tanto el neonato es importante que sea derivado, en el bebé de 3 meses se han encontrado cardiopatías congénitas. Y en el bebé menor de 3 meses, las cardiopatías que se encontraron fueron las que son moderadas y graves, ¿cierto? Ahora, después de los 3 meses, las cardiopatías que se encuentran asociadas a soplo generalmente son un poco más leves, ¿cierto? El sexo femenino, el antecedente de cardiopatía en familiares de primer grado, la presencia de síndromes, cromosomopatías, tóxicos, diabetes pregestacional, infección vertical. Y bueno, y obviamente si está asociado ya ahora en una evolución, ¿no? Cuando ya seguimos al bebé a bajo peso, sudoración, infecciones respiratorias recurrentes, cianosis central o diferencia de pulsos, entonces se deriva el paciente, ¿cierto? Se deriva, y bueno, ya acá el cardiólogo hará el estudio que por ahí es lo que nos tiene ahí, digamos, la disyuntiva, derivar o no derivar. ¿Por qué? Porque el costo del ecocardiograma es importante y es lo que se busca, costo-beneficio, ¿sí? Ante una pesquisa cardiológica alterada, ¿cómo debo proceder? Bien. La pesquisa cardiológica se realiza, ¿vieron?, en el bebé recién nacido con el objetivo de detectar aquellos
que tienen patologías ductus dependientes, ¿cierto? Se realiza en el recién nacido en la internación conjunta, luego de las 24 horas de vida, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, como les dije antes, detecta las patologías ductus dependientes. Entonces, ante la presencia de eso, se deriva al cardiólogo para valorar, digamos, la presencia de estas cardiopatías que van a requerir una internación, porque como ven, digamos, son cardiopatías con hipoflujos sistémicos que van a requerir una intervención, con hipoflujo pulmonar que también van a requerir una intervención y, por ejemplo, en el caso de mezcla insuficiente como la transposición de grandes vasos o la presencia de anomalía total del retorno venoso, en algunas circunstancias van a también requerir una derivación a un centro de mayor complejidad. Bueno, quería dejarle esto, es importante que el diagnóstico precoz de una cardiopatía congénita disminuye la morbilidad y la mortalidad en los lactantes y en los recién nacidos. Hoy en día contamos con el diagnóstico prenatal, con la pesquisa por oximetría de pulso y bueno, dejar este mensaje, ¿no? Es importante el porcentaje que tenemos en bebés menores de 3 meses, si le auscultamos un soplo lo derivamos. Gracias, doctor. Vamos a continuar con trastornos en la alimentación. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una succión ineficiente? Bueno, para que tengan en cuenta los signos que pueden observar en los recién nacidos, sobre todo los que nacen antes de tiempo, ¿sí? Los que tienen una succión ineficiente, si hay presencia de cianosis peribucal, si hay alteraciones en la respiración, si hay alteraciones en los parámetros, en los sensores, en los monitores multiparamétricos, baja saturación, frecuencia cardíaca, si hay aversión, si hay un rechazo del recién nacido hacia el alimento, si hay un reflejo de arcada exacerbado, si no hay reflejo de succión, si no hay reflejo de búsqueda. Y ahí es cuando los médicos nos solicitan la interconsulta para que los profesionales fonoaudiólogos realicemos la intervención para asegurar una alimentación segura y eficaz. La lactancia materna en un recién nacido con fisura labio-palatina, doctora, licenciada, ¿cuáles son las estrategias? Bueno, más que nada hay que tener en cuenta de qué fisura hablamos, ¿no? Si es una fisura completa, si es una fisura unilateral, bilateral, si es solamente de labio. Sobre todo destacar lo que es el control prenatal. No es lo mismo que la mamá llegue con la noticia o ya sabiendo que viene un bebé con una malformación a la mamá que se encuentra con esa situación en la sala de partos y genera un impacto. Lo ideal es que el recién nacido tenga a las 24 horas ya colocada la placa de ortesis. Entonces, cuanto antes, si es un bebé del interior, cuanto antes sea derivado a un centro de mayor complejidad donde esté el servicio de odontología, muchísimo mejor. En cuanto a la lactancia materna, tenemos algunas dificultades, siempre y cuando depende del grado de malformación que tenga, pero la postura más recomendada es la de que está a caballito, porque de esa manera la mamá puede tener el control de la cabeza y ofrecer todo el pecho para que ingrese en toda la malformación. En cuanto a las tetinas, bueno, me encontré con la indicación de esta tetina, que es para chicos con fisura labio-alveolo-palatina, pero fíjense el tamaño que tiene, la puse en comparación de un frasquito de urocultivo, y eso se lo habían indicado a un recién nacido de 2.500 gramos. Imagínense que era prácticamente toda su cavidad oral, semejante tetina, entonces eso hay que tener mucho cuidado con estas indicaciones, ¿sí? Nosotros trabajamos muy bien con las tetinas que están en el hospital. Sí se recomienda las de látex porque son más blandas y hacen que el recién nacido no tenga tanto esfuerzo, lo que genera la pérdida de peso.
Pero bueno, hay que tener cuidado. Recomendar sobre todo lo que es el trabajo inter y multidisciplinario, ya sea desde el médico que lo recibe al bebé, el neonatólogo, el genetista, la intervención del personal del licenciado en psicología, de que así lo necesitara la familia. Obviamente lo que es el personal de odontología, cirugía plástica y nosotros los profesionales fonoaudiólogos. Y con respecto a la pesquisa auditiva, ¿a quiénes y cuándo se deben realizar las autoemisiones? Bueno, la pesquisa auditiva es una de las 3 pesquisas obligatorias para los recién nacidos. También está la pesquisa metabólica y ahora está por ley la pesquisa de atresias de vías biliares, y la que es recomendable es la pesquisa cardiológica. Nosotros tenemos una ley, la ley 25.415, que obliga a la realización de las autoemisiones acústicas a todos los recién nacidos para detectar problemas auditivos. ¿Me puedes poner no sé si sigue. Sí, después si existían factores y si era necesario complementar con otro estudio. Bueno, sí existen factores que alteren el resultado, por ejemplo, que el bebé no tenga 36 horas de vida, ¿sí? Es recomendable realizarla entre las 36 y las 48 horas de vida por la presencia de líquido en los conductos y sobre todo también si llegaran a haber malformaciones. Nosotros hacemos en el hospital desde el año pasado, desde diciembre, después de una ardua pelea, para que nos consiguieran el equipo de potenciales evocados, que es el que hace también el estudio del nervio auditivo, porque solo con las autoemisiones no se detectan todas las patologías auditivas. Podemos tener autoemisiones presentes en los recién nacidos, pero alteraciones en lo que es el nervio vestibular. Entonces, desde diciembre del año pasado estamos realizando los ABR, que ahí en la foto de abajo pueden ver el recién nacido con los electrodos, y el de arriba que son las autoemisiones acústicas. Se hacen los 2 estudios, lo recomendable es hacerlo al momento del alta, que el bebé tenga más de 2 kilos, y que tenga también, bueno, más de 36 horas y 48 horas de vida. Acá a la derecha pueden encontrar, hay 2 algoritmos que se pueden encontrar, ya sea para los niños con factores de riesgo y sin factores de riesgo, que los pueden encontrar en las guías de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, que es la guía de fortalecimiento de la detección precoz de las enfermedades congénitas, que es el apartado de las pesquisas auditivas. Y bueno, y si es necesario completar con otro estudio, sí es necesario, no solo quedarnos con la pesquisa, porque lo que nosotros hacemos es el screening, y pueden detectarse, entonces en los recién nacidos con factores de riesgo solicitamos el potencial evocado auditivo de tronco encefálico, pero con rastreo de umbral para poder detectar en cuántos decibeles está la audición de ese bebé. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Bueno, hay preguntas. Había surgido... Mariana, es para vos la pregunta. Yo quería saber en qué recién nacido corresponde repetir la pesquisa auditiva. En el recién nacido que no pasa, ¿sí? O que tiene, por ejemplo, factores de riesgo. Los factores de riesgo, que bueno, no los he mencionado, pero para que sepan un poquito, son los que nacen menores de 1.500 gramos, los que estuvieron en asistencia respiratoria, los que tienen alguna asociación, algún síndrome genético, que tienen hiperbilirrubinemia, ¿sí? Los que tienen con exsanguino transfusión son los que mayores tienen. Entonces, en ellos se recomienda no solo hacer la autoemisión, sino hacer el ABR, que es para ver el nervio auditivo, y después, en un mes, hacer el otro, antes de los 3 meses de vida, hacer el otro potencial. Lo ideal es que la detección se haga al mes de vida, el diagnóstico se haga antes de los 3 meses de vida y la intervención se haga antes de los 6 meses de vida. ¿Se cumple? No se cumple. Lamentablemente estamos llegando muy tarde con las detecciones y con los diagnósticos de los problemas auditivos. Entonces es muy importante reforzar sobre todo para el interior.
En el interior tenemos equipos, el programa de pesquisa auditiva ha repartido equipos gracias a Nación, están en el hospital de Güemes, en el hospital de Metam, en el hospital de Orán, Tartagal sé que también lo tiene, pero creo que no hay profesional fonoaudiólogo. Así que creo que no lo están utilizando. Y acá en Capital tenemos en el Hospital Materno Infantil, en el Hospital Papa Francisco, tenemos en los centros de salud 63, Roberto Nars, en el 15, Castañares, en el 1, Primavera, en el 10, 20 de febrero. Así que bueno, hay varios lugares que por ahí se puede derivar a los chicos. Doctora Albarracín, quería hacerle una pregunta con el tema de los registros. ¿Todos los hospitales están habilitados a registrar las malformaciones que reciben, o sea, en las recepciones de los recién nacidos? Con respecto al registro de las malformaciones congénitas, no todos los hospitales participan de la RENAC, o sea, del registro de la red nacional de malformaciones congénitas. En Salta Capital participan las 3 principales maternidades que tiene la provincia, el Hospital Público Materno Infantil, el Hospital de Orán y el Hospital de Tartagal. Es importante, digamos, que se sumen otros hospitales donde nacen bebés para tener una mayor cantidad de registros. ¿Para qué sirve registrar malformaciones congénitas? Y sirve simplemente para organizar la red de cuidados de los recién nacidos, para organizar, digamos, el recurso humano, el recurso técnico, capacitar a los profesionales en los lugares de origen o que el recién nacido con alguna malformación congénita tenga acceso al personal más capacitado, más cercano al lugar donde se encuentra. Así que bueno, si hay hospitales o encargados que quieran sumarse a esta iniciativa, nos tienen que comunicar para formar parte de la red. Gracias. Doctora Torres, una consulta también que surgió. El exponerlo al recién nacido al sol, a la luz solar, dice que también sirve como tratamiento para la ictericia. Sí, lamentablemente llegan a las consultas bebés que la mamá comenta, ¿no? Que lo estuvieron poniendo al sol un rato, detrás de una ventana, y que personal de salud le había indicado. La Academia Americana de Pediatría ya se expidió en el año 2004 que la luz solar no está recomendada para tratar ni prevenir la hiperbilirrubinemia en el recién nacido. Y tener en cuenta, además, los rayos ultravioleta que recibe el bebé ante la exposición de la luz solar, que es nociva. Pueden además producir lesiones de quemaduras, pueden llevar a hipertermias, deshidrataciones, hipovolemia, de manera que inclusive hasta neoplasia en los chicos, depende del tiempo, la exposición, etcétera. No es recomendado. Lo importante es recomendar a los papás, ustedes como personal de salud, identificar factores de riesgo. Todo bebé debe ser controlado al alta a las 48 horas, a las 72 horas. Estimular la lactancia materna, fomentar la lactancia materna y informar y formar a la mamá a la consulta, en la consulta oportuna. Hola, para la doctora Silvetti. Ante el caso de una mamá con sífilis confirmada y ante un bebé que está asintomático y con BDRL negativa, pero con una mamá sin tratamiento. Bueno, ese caso sería, como el que describimos hace un rato, un expuesto, ¿sí? Y hay que hacer seguimiento, no requiere una dosis de penicilina benzatínica, y el seguimiento se le hace al mes, a los 2, a los 3, porque hay que ver cómo
si esa VDRL se positiviza, cómo es en sí el comportamiento que va teniendo la VDRL, por eso es que los controles se hacen un poquito más seguido que en el recién nacido que estuvo con diagnóstico confirmado de sífilis congénita. Pero ese caso específicamente sería un expuesto, se considera así, se hace una sola dosis de penicilina y se hace el seguimiento posterior, no se interna. Doc, ¿y en el caso de que el bebé no pueda tener un seguimiento adecuado? Por ejemplo, bebés que sean del interior, por ahí de comunidades lejanas que no tengan acceso, ¿correspondería hacer los 10 días de tratamiento? Ante la imposibilidad de seguimiento adecuado, digamos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que garantizarle el seguimiento a ese recién nacido, porque en realidad no es lo mismo. Recién todo el tiempo estuvimos hablando de lo que era tomar intervención y separar al binomio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dirigir el tratamiento también a eso. Internar un chico porque no se pueda garantizar, creo que nosotros como sistema de salud, si no podemos garantizar el seguimiento del cuidado, estamos fracasando como salud pública. Sí, o sea que yo creo que nosotros tenemos que garantizar el seguimiento de ese recién nacido para que no tengamos que internar a un bebé y todo lo que implica más allá de la separación de la familia, ¿no? Los riesgos potenciales a los que son expuestos esos chicos cuando están internados en un servicio con invadidos también. Yo creo que se entiende a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Esto, cortito, ¿no, Telvina? Permiso. Esto es así, digamos. Esta pregunta fue hecha hace 3 días a la red nacional que yo lidero, digamos, que coordino, que es Liderar. Es una red nacional y también internacional porque abarca muchos países de Latinoamérica. Esta pregunta se planteaba en el seno de la provincia de Mendoza, porque hay una discusión entre los médicos y el personal de hospitales de Mendoza, qué hacer con estos niños, si es seguro o no dar de alta con una benzatínica, en el caso que se ha planteado, que es la misma pregunta que dice Noelia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa de que algunas veces hay dicotomía entre las normas. Por ejemplo, las normas latinoamericanas, las últimas, hablan y ratifican lo que dice Marcela, pero las normas nacionales crean un poco de duda al respecto. Entonces, cuando hay enfrentamiento de normas, es cuando existen más dudas. Lo cierto es que cuando uno tiene que dar de alta a uno de estos pacientes, hay que darlo con la benzatínica, que es una alternativa que también propone el último libro de las enfermedades infecciosas de recién nacidos y fetales que ha sido publicado últimamente. Lo da como una alternativa. Ahora, si un hospital da de alta a un paciente y no puede garantizar una cita, una comunicación previa del alta con el centro de salud, con el hospital del interior, con buenas indicaciones, con buena información a la mamá, si esto no lo podemos hacer bien, estamos en el horno. Lo que nosotros tenemos que hacer es no olvidarnos del aspecto de la comunicación, que ya ha sido jerarquizada ayer por Laura en su conferencia, también por Etelvina, es decir, la comunicación. Un niño, uno no puede someterlo 10 días a tratamiento endovenoso en un servicio que significa una venoclisis con antibióticos cada 8 horas, con tiempos de enfermería en las prestaciones, con una madre angustiada que tiene que permanecer sentada en la unidad de cuidado intensivo porque no puede tener un lugar más cómodo. Uno no puede hospitalizar a los niños ocupando un lugar que necesite un paciente que realmente necesite tratamiento. Entonces acá lo que tiene que haber es mucha actitud en la comunicación y en centralizar en aquella persona que se dedica a las infecciones, en el caso de la neonatología de la doctora Silvetti, para que ella sea el que marque la evolución y el seguimiento de estos chicos, aún no es que no esté en el hospital materno infantil. Tiene que ponerse ahora con el reloj electrónico y con el celular, tal día tengo que llamar a fulano de tal para garantizar el seguimiento. Una cosita más. Perdón, y una última cosa.
Infrarrojo versus ultravioleta. No se olviden de que son dos tipos de radiaciones. Las ultravioletas no las vemos, las infrarrojas las podemos ver, pero las infrarrojas producen mucho daño con respecto al recién nacido. De modo que el sol, el ultravioleta quema, pero el infrarrojo lo potencia mucho más, ¿no? Una sola cosita, Fer. Acá hoy también nos está acompañando, que la vi recién, qué gusto, la doctora Rapetti, que es la infectóloga que nos visita cotidianamente en el servicio, comparte 2 días a la semana con nosotros el pase. Ella también, aparte de hacer consultorio presencial, hace consultorio virtual, yo también. Y nosotras hacemos seguimiento, yo me dedico fundamentalmente al seguimiento de los hijos de madres con Chagas, pero también hago algunos expuestos con Bedrel a la sífilis de la madre. Entonces, junto con la gente de primer nivel, que está a cargo la doctora María Valle, la epidemióloga que tenemos en primer nivel, me encargo de ver de qué modo rescatamos esos pacientes que se nos pierden a veces en la consulta, no solamente los hijos de las madres con Chagas, sino también los chicos con Bedrel. No sé si vos querés aportar algo, Gaby. Buen día a todos. Bueno, sí, como dice la doctora Marcela, hay una incorporación del consultorio virtual que la verdad que nos ha acercado demasiado a lo que es la población del interior o gente con dificultad en el acceso a los centros de mayor complejidad, y eso también nos permite tener un seguimiento mucho más estrecho y mucho más continuo en estos pacientes que son de alto riesgo. En expuestos a lo que es Chagas, en expuestos a sífilis maternas, y bueno, por supuesto también, que habían nombrado en alguna oportunidad, en aquellos pacientes expuestos al VIH, ¿no? Así que, bueno, eso me parece que es una herramienta muy útil de parte de la institución, que nos ha permitido mejorar el seguimiento, el control y en algunas situaciones, bueno, poder detectar estas infecciones en forma precoz para poder hacer los tratamientos pertinentes. No sé si quieren comentar algo. Bueno, primero felicitar a los expositores, porque la verdad que es muy bueno, han hecho un refresco de muchas dudas. Gracias a la gente que ha preguntado, y bueno, realmente muy buena, me gustó mucho. Bueno, pero bueno, también el coordinador. No, excelente todo. Una de las cosas que no debemos olvidar es el uso inadecuado de antibióticos. O sea, más allá de todo lo que se ha dicho, que es muy importante, muy importante, la separación del binomio, el tipo de alimentación, una internación innecesaria, todo esto que se ha dicho es sumamente importante. Pero no debemos olvidar el uso inadecuado de antibióticos. El chico que necesita el antibiótico lo necesita, pero el chico que no lo necesita le puede hacer daño. Entonces, eso no olvidemos de este tipo de cosas cuando ante la incapacidad de los servicios, de las instituciones, no pueden garantizar las buenas prácticas, no nos lleven a hacer malas prácticas, como esto, por ejemplo, de hacer un mal uso de los antibióticos. Así que bueno, voy a aprovechar, ya que tengo el micrófono, de hacer propaganda. El 18, por favor, agenden el 18 de junio, después del feriadito, el 18 de junio a las 17 horas, tienen acceso gratuito a un Ateneo que va a ser justamente presentado por 3 casos clínicos que van a ser presentados por la Residencia de Neonatología de Salta a nivel nacional conjuntamente en el marco de los Ateneos de CEFEN, o sea, del comité que justamente de neonatología de la Sociedad Argentina de Pediatría. En ese Ateneo no solo van a estar los residentes de neonatología exponiendo estos casos clínicos, sino que también la doctora Silvetti va a estar también acompañándonos como una de las especialistas. Va a estar también la doctora Liliana Vázquez. Así que están citados, o sea que hago propaganda, aprovecho a hacer propaganda también. Así que bueno, gracias.
Del Zoom, bueno, hay felicitaciones a todos los expositores, excelente. Desde el Instituto Ramón Carrillo, muy agradecido por esta excelente jornada. Una última aclaración para los estudiantes de enfermería. No hay vacuna para el virus sincicial respiratorio, ¿no? Creo que Marcela quiso transmitir un mensaje, pero no hay vacuna, no existe todavía. Lo que hay es un anticuerpo monoclonal que se le da a una población en riesgo, ¿no? Pero digamos, si lo que sí hay es una vacuna que se ha implementado para las madres, pero que sabemos que esa vacuna lo protege al bebé hasta los 6 meses, nada más. Y después de los 6 meses hay que seguir con otra historia. Así un poco para que no estemos, porque por allí uno va y le dice a la madre, anda a pedir la vacuna del virus sincicial, y todavía no está, ¿no? Muchas gracias a todos por participar de esta mesa. Bueno, vamos a dar un cierre a esto. Primero, como comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos. Hay gente que nos ha acompañado desde todas las jornadas, así que agradecemos el interés. Enriquecen las jornadas con la presencia de ustedes, enriquecen justamente porque nos hacen estas preguntas que nos ayudan cada vez a mejorar, a estudiar más y a mejorar. Así que agradezco a todos. Bueno, en este momento queremos agradecer justamente a los expositores disertantes nacionales y local. Por favor. Adelante. Adelante. Ya que te gusta el micrófono, pero también las cámaras, vamos. Así que bueno, queremos en nombre de todo el equipo, esto no es solamente de los que hemos coordinado estas jornadas, que quiero que ustedes lo sepan, la selección de los temas han sido también justamente por ustedes, porque ustedes se han acercado y nos han sugerido. Entonces lo que hemos hecho nada más que organizarlos en unas jornadas. Así que bueno, lo que queríamos es realmente agradecer con un presente a los disertantes que no solo han sido disertantes, sino que han colaborado en esto generosamente de contestar las preguntas, dudas y también sacarse foto con ustedes, ¿no? Esto es el éxito, como decíamos. Bueno, así que yo quería, no sé, unas palabras, si querías decirnos algo, Laura, y ¿Todo funciona? Bueno, agradecerles de vuelta la invitación a esta bellísima ciudad que siempre me encanta visitar. Para mí fue un honor que me convoquen, espero haber estado a la altura de las expectativas y la verdad que me voy con una profunda admiración por el trabajo que hacen, extraordinario de trabajar en equipo como provincia. O sea, yo hablaba ayer de construir equipos, pero construir equipos a nivel provincial, me saco el sombrero. La verdad que me voy fascinada con el trabajo que hacen, los admiro muchísimo, los felicito de corazón. Y bueno, nos estamos hablando, seguro que nos vamos a seguir viendo. Gracias, de verdad. Bueno, y al doctor del Barco que le voy a dar un ratitito nomás, el micrófono. Pero bueno, no podemos... en esto uno da un presente, le decíamos al doctor, sabiendo de que le queremos decir muchas cosas en eso y que él ojalá lo pudiera entender, no solo el agradecimiento, sino el cariño de tantos años de entrega, de docencia, de formación. Lo dijo ayer y ayer me deschavó, soy su primera residente. Realmente yo no hubiera hecho neonatología y siempre se lo dije si él no me hubiera dado esa oportunidad. Y creo que la residencia de neonatología justamente es el acto, es ese hijo que en este momento hoy ayuda a muchos de ustedes. El traslado neonatal no se hubiera hecho también si no hubiéramos tenido esta capacitación con esta gente especialista. Entonces, realmente queremos en este presente pequeño
también, bueno, agradecerle. Pero antes, cortita una de vos. Cortita, gracias. A ver, yo quiero rescatar una frase de Laurita. Lo dimos todo. Es decir, cuando uno está en un centro de referencia, como es el materno infantil y como antes era el viejo hospital de niños, uno tiene que saber que está en un hospital sin paredes. Porque los hospitales que tienen muros y que son de referencia no cumplen el verdadero rol que debe tener frente a una problemática de salud. Este hospital debe ser como fue y como seguirá siendo, con toda esta calidad de gente, la calidad de los residentes, de mis ex colegas, de mis discípulos, de las enfermeras, de los especialistas. La veo a mi hija, la veo a Fabiola, que también estuvo rotando por neonatología. Ella es cardióloga, pero le tuvo que pasar, ¿no? Pero yo quiero decirles, el mensaje que quisiera dejarles es primero agradecerle, Telvina, la generosidad a todos ustedes, la generosidad de haberme permitido volver a un aula de neonatología local, porque debo decir que participo de otros foros, y que está bueno, ¿no? Porque creo de que los viejos no somos sabios, pero podemos tener la experiencia que hace la diferencia entre el conocimiento y su aplicación y las posibilidades. Pero quería decirles, más allá de que sea un poquitito largo, de que este centro debe ser un centro abierto a la provincia, como Laura ha dicho, y que fue siempre la idea, ¿no? Saber de que existen servicios importantes en el interior, como Orán, ¿no es cierto?, con Julio Moreno, que es un líder natural, genuino, que es cascarrabia, un poquito más cascarrabia que yo, pero que ha sido un ex residente de esta, y que de un hospital como en Tartagal, donde uno también puede visualizar gente importante, o médicos, o los enfermeros, como Natividad Escalante, ¿no? Que es medio médico, medio enfermero, medio partero, medio obstetra, ¿no? Es decir, lugares como Güemes, donde uno tiene neonatólogos que han egresado de esta escuela y que son importantes, o Metán, que tiene residentes de esta escuela. Es decir, así se construye una asistencia para el recién nacido. Con enfermeras capaces, con estudiantes de enfermería que tengan espejos donde mirarse. Y ustedes aquí han encontrado muchos espejos. No el mío, ¿no? Porque yo ya estoy retirado, pero muchos espejos. Y esto es lo que la gente joven tiene que consolidar a futuro. Aquí hubo infectólogos, cardiólogos, fonoaudiólogos. Yo me acuerdo, y les cuento una pequeña historia. En el año 1980 recibí un mensaje abajo de una puerta que decía: Mario, vamos a abrir un servicio de neonatología y queremos tener gente como vos. Era un mensaje de la doctora Sares. Como vos, decía, ¿por qué? Porque yo ya demostraba desde Minel Aguilar, donde nací en Jujuy, ¿no es cierto?, que era un tipo inquieto, nada más, pero no sabía nada de lo que tenía que aprender. Cuando fui a esa reunión éramos 6 médicos y un docente de Buenos Aires, el doctor Di Bartolo, que era jefe de la unidad de neonatología del Hospital Alemán. Y me acuerdo que entonces vino y nos sentamos alrededor de una mesa y dijo: ustedes van a ser los neonatólogos de la provincia. Y entonces dijo: además, yo quiero que en este momento digan qué quiere hacer cada uno. Entonces uno dijo: yo quiero ser la Fabiola. Yo quiero ser cardiólogo. Entonces otro dijo: yo quiero ser neumonólogo. El otro dijo: yo quiero ser neurólogo. ¿No? Y a mí no me quedó otra, porque ya se habían elegido todas las especialidades, y digo: bueno, yo voy a ser infectólogo. No, porque nadie quería ocuparse de las infecciones. Pero digo,
desde ese núcleo y desde esa gente a la cual respeto, porque la neonatología no nació con nosotros ni conmigo. La neonatología reconoce otros médicos importantes en la provincia que han hecho antes el camino. Pero digo, cuando salimos de esa reunión, yo tenía la sensación de que tenía una pesada carga encima. No había empezado a ser neonatólogo ni pediatra y ya tenía que ser especialista. Entonces el camino tuvo que ser inverso. Tuvimos que crecer como servicio de neonatología, tuvimos que crear servicios de enfermería, tuvimos que amalgamar, algunas veces, como dijo Etelvina, pelearnos. Pero esa pelea no es una pelea personal, es una discusión por el paciente, por la mejor organización. Tuvimos que soportar esto. Bueno, quiero terminar diciendo, el camino es al revés. Primero se tiene que formar una base amplia, importante, sólida, solidaria, para después encontrar lo que hoy, con satisfacción, pude ver de que se fue amalgamando a través de los años. Alguien que se especializa en docencia, en sala de partos, alguien que hace infectología, la especialidad de fonoaudiología, los que hacen transporte neonatal, las enfermeras con sus distintos procedimientos que también se han especializado, ¿no? Entonces, hipotermia, ayer lo vimos, nos formaron un equipo, lo dimos todo en la sala de partos. Pensamos que la humanización en la sala de partos es algo que debiera venir por añadidura, pero que sin embargo tenemos que recordarlo todos los días. Hacer un paseo por temas tan complejos como la hipotermia, ¿no es cierto?, que es un tratamiento de los últimos años, de los últimos 10, 15 años, y que a lo mejor parece un jeroglífico para los estudiantes, pero que se revisaron aspectos importantes de qué es lo que significa estar frío, significa estar muy caliente y qué significa un tratamiento. Y llegar finalmente a hoy, donde se trató el tópico del traslado neonatal, donde se vio que es el enlace, que es el medio a través de los cuales los servicios se pueden comunicar. Entonces, no puedo comprender todavía que en la provincia de Salta, con hospitales que son cabeceras de centros de salud y que están bajo un mismo gerenciamiento, todavía hablemos de dificultades en el seguimiento de los pacientes, porque están bajo una misma órbita. Pero entonces, bueno, Etelvina, agradecerte. Gracias a todos. Decirles que hay que construir desde abajo, hay que ser sólido en la construcción, pero que estoy orgulloso y les agradezco por haberme permitido participar y ver de que lo di todo y que los frutos no están por mí, sino por todos ustedes que han sido parte del equipo. ¿Está? Ay, qué bello. Y antes de irse afuera, todos los fotos, ¿no? Precioso. Ay, con estas cositas dentro que me encantan. Y para que no se olviden que el Colegio de Médicos de Salta, a través de la educación médica, tiene todos los meses módulos de pediatría, ¿no es cierto? Y que acá está Laurita. Aprovechá hacia propaganda. Siempre hay alguien atrás de los médicos. Los médicos creen que son pavos reales. No son pavos reales. Son pavos nomás. No. Son pavos reales por toda la cola que tienen. Y en esa cola están toda la interdisciplina. Los médicos algunas veces creemos de que somos el centro del hospital. Pero hay que reconocer el trabajo de Laura, del administrador, del sonidista, del que pone los equipos, del que limpia. Solo así van a ser respetados en una institución. ¿No es cierto? Solo así van a ser respetados en una institución. Cuando pasen una institución y le den una palmada al guardia de seguridad, cuando le digan a la madre, hola mamá, así se hace la interdisciplina. Y aquí, acá está, ¿ves? Acá está
está en la foto, es decir, un equipo. Y esto se va a volver, Laura va a mandar las presentaciones, ella lo va a subir al canal de la Sociedad Argentina de Pediatría, pero yo las voy a subir a mi canal de YouTube, que ustedes pueden visitar gratuitamente, que tienen 800 y pico de videos, donde hay charlas internacionales de altísimo nivel. Pero nosotros nunca tenemos que olvidarnos que el protagonismo no es de esa gente que tiene mucho nivel y que nos da el conocimiento. En cada lugar, los protagonismos somos nosotros. Si nosotros no funcionamos, estaremos postergando la neonatología de la provincia, el tratamiento de los recién nacidos, el trato afectuoso de la madre y el respeto a todos los integrantes del equipo de salud. Gracias. Muy bien, por esto. bueno, hemos salido bonitos. Sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, gracias. Gracias a los coordinadores. Lujo, lujo. Gracias a los disertantes, gracias a todos los que... Panel reactivo, gracias. Gracias. De avena haciendo mis. Claro.